¿La locura es un medio posibilitador del genio artístico? Si no tiene idea de qué estamos hablando o quieres saberlo, en este video te explicaremos la caracterización de las enfermedades mentales o de la locura a través de algunos planteamientos de Foucault, además de cómo ésta infiere en el proceso creativo de una de las escritoras más famosas de la historia, así es, Virginia Woolf. Pero, ¿por qué Foucault? ¿Qué tiene que ver este mancito con la locura? Pues bien, Foucault fue un famoso filósofo, psicólogo, sociólogo y para colmo historiador francés, que entre sus estudios más importantes se destacó un primer gran ensayo, Historia de la locura en la época clásica. En esta obra se aborda la visión de la sociedad occidental sobre la locura en diferentes etapas, de la misma manera en que realiza una crítica hacia la deshumanización de lo raro, lo diferente, aquello que no permitía la ciencia ni la religión. Entonces, gran parte de la carreta que echaremos aquí es con base en lo que este personaje documentó. Ahora bien, es importante contextualizar entonces la locura sobre la época en la cual vivió doña Virginia Woolf. Pues bien, esta señora nació por allá a mediados del siglo XIX, cuando las locomotoras eléctricas y diésel estaban reemplazando las de vapor. En fin, por esa misma época se empezaba a hablar apenas de la psiquiatría, bueno, de los alienistas, unos primeros mancitos italianos, ingleses y franceses bien guapos, que empezaron a estudiar los trastornos mentales e introdujeron a la ciencia algo llamado tratamiento moral, que bueno, lo de moral es discutible, pensaría Foucault. También se habla de la creación de los manicomios, sí su merced, a donde llevaban los locos, pero no solo aquellos desvirulados que tenían sus trastornitos. A los manicomios o asilos para locos llevaban pobres, enfermos, los que expresaban la realidad diferente, hasta los que, como diríamos ahorita, no hacen nada, los vagos. Sobre todo las mujeres, como raro de una historia patriarcal. Pero bueno, eso es otro cuento. Como venía diciendo, estos lugares se pintaron como centros de atención y trato a las enfermedades mentales. Y pues bueno, puede que así fuera, pero lo cierto es que estas instituciones tuvieron un objetivo de defensa y control social, albergando y reprimiendo todas estas personas que ni sus familias podían tolerar. Entonces, la demanda de estos asilos creció un montón, y lo cierto es que todos ellos vivían bajo una misma etiqueta, el loco. Y es por esto que el electroshock, las camisas de fuerza y las lobotomías no están lejos del imaginario social del manicomio, que representan los libros, las películas y hasta la música. Entonces podemos decir que aprendimos a relacionar la locura con lo raro, con lo marginado, hasta con lo peligroso. Hablemos ahora de genio artístico. ¿Es el genio una persona? ¿Es el genio una cualidad? ¿El arte se debe valorar en función de su artista, del genio creador? Bueno, dejémosle estas preguntas a los filósofos. Lo que sí dirían los kantianos es que el arte es como el producto de las ideas y vivencias personales del artista, de su subconsciente, que se traducen en obras de arte gracias a su genialidad individual. Así, como para que me entienda, en una obra se encuentra gran parte de lo que siente y piensan los artistas, que si bien en ciertas expresiones artísticas uno no entiende ni pío o entiende algo diferente a lo que el autor quiere expresar, a través del arte se suscitan y reciben sentimientos, emociones, pensamientos, bueno, un sinfín de vainas que tienen que ver con el subconsciente y la dimensión cognitiva del ser humano. Y entonces, la genialidad artística se refiere a la capacidad creativa de una persona, pero esa capacidad natural, eso que fluye sin forzarlo. Claro que lo que para mí es bonito, para usted pueda que no tanto. Lo que a mí me hace llorar, a usted puede que más bien le cause gracia, pero eso también es otro cuento. Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver la locura con el genio artístico? Pues imagínese que para crear algo, para ser un gran artista, para desarrollar el genio creativo hay que estar loco. No mentiras. O bueno, ni tanto. Resulta que la capacidad de creación artística es un proceso que se puede potencializar desde una mente no tan normalita, para decirlo de alguna manera. Pues es cierto que bajo algunos estados alterados de conciencia, en este caso, bajo algún padecimiento mental, como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, entre otros, se presentan aquellos bombillitos que encienden la capacidad creativa de una persona.
¿O no le pasa que cuando está medio tristongo o tristonga, se inventa unos versos filosóficos que no sabe nadie de dónde salieron? Si no le ha pasado, cuando tenga la depre, ojo, no la de prenderlo, intente a ver si tengo razón. O cuando tiene celos, ¿no se arma unas películas bien dignas de unos cuantos Oscar? Pues bien, esto es un poquito de lo que sucede, por ejemplo, en obras de literatura. Y es que imagínense, hasta los mismísimos pensadores como Aristóteles y Platón dijeron que la locura posibilita al hombre la elocuencia e ingeniosidad reflejada, por ejemplo, en la poesía. Y es que doña Virginia Woolf sí que sabía esto. Pero ¿quién es esa tal Virginia y por qué nos interesa tanto? Virginia Woolf fue una escritora británica considerada una de las creadoras literarias más relevantes del modernismo anglosajón y del feminismo mundial. Su juventud estuvo marcada por la muerte temprana de sus padres y uno de sus hermanos, el más queridísimo. Los anteriores fueron detonantes para sus diversos episodios nerviosos. Ahora bien, Virginia tenía platica, pertenecía a la clase social acomodada y sus textos estuvieron permeados por la innovación y la crítica social. Ojito, aún en su época, ¿no? Como quien dice, toda una rebelde. Hablemos pues de las maravillosidades que escribía. Por ejemplo, su novela Noche y Día, uno de los primeros textos de cara a su proceso creativo, donde rompe los códigos sociales de su época, considerando el juego de la vida desde una mirada introspectiva, es decir, ¿qué me digo yo a mí mismo? La anterior se desarrolla mientras se recupera un episodio nervioso. Así la propia Virginia expresa que teme tanto por su propia locura que escribe noche y día para demostrarse que puede mantenerse completamente fuera de ese peligroso terreno. No obstante, a ella le parece como interesante la cosa porque luego escribe, es muy divertido estar loco, tienes las ideas más maravillosas, es mucho mejor que cuando estás cuerdo. Y asimismo, en su diario precisa frases como, he tenido algunas visiones curiosas en este cuarto también mientras yacía en cama, loca y viendo la luz del sol estremeciéndose como agua dorada. He escuchado aquí las voces de los muertos, en la cual expresa cómo vive uno de sus momentos paradójicos de bipolaridad. Estas y muchas más de sus novelas demuestran que Virginia experimentó lo que actualmente llamamos pensamiento ideofugal, cuando las ideas y pensamientos son más veloces que las palabras, y bien sabemos que doña Virginia a veces oía una que otra vocecita, lo que facilitó el desarrollo de su genio artístico. Y ya como para despedirnos, si bien doña Virginia narra su enfermedad mental de manera inherente a ella, como una característica propia que posibilita su ingenio, también permite entrever la dificultad de llevarla consigo. Como aprendizaje final, podríamos decir que la locura en la escritura desafía los cánones literarios establecidos.